A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si perdiéramos la capacidad de hablar, de conectar con el mundo a través de nuestra voz? Ahora, ¿y si les dijera que la tecnología podría devolvernos esa capacidad, pero no como una imitación robótica, sino como una extensión directa de nuestros pensamientos? Bueno, hoy vamos a explorar una historia increíble que demuestra que eso ya está sucediendo. Esa que acabamos de escuchar es la voz de Ken, y esa frase, que suena tan simple, es en realidad, ¡wow!, resume una de las hazañas tecnológicas más asombrosas de nuestro tiempo. Pero para entender el verdadero impacto de lo que dijo, primero tenemos que conocer su historia. Porque antes de que la tecnología entrara en juego y reescribiera su vida, Ken vivía una vida llena de sonido, de amor y de muchos planes. Ken y su esposa se conocieron en línea y la conexión fue instantánea. Hablaban por horas. De hecho, ella cuenta que fue amor a primer oído. Juntos construyeron una vida, un negocio. Su día a día era una conversación constante. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Y el viaje fue rapidísimo y devastador. Todo empezó con un cambio sutil en su voz allá por el 2020. Para enero de 2024 llegó el diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. Y ya para principios de 2026, la capacidad de hablar por sí mismo se había esfumado. La casa que antes estaba llena de charlas, de repente se volvió silenciosa. Es que no se trata solo de la pérdida de la comunicación, ¿saben? Es la energía brutal que se necesita para decir cada palabra, es la frustración de que no te entiendan, es la independencia que se te escapa de las manos. Como lo describe su esposa, el silencio se convirtió en uno de los aspectos más duros y notorios de la enfermedad. Pero aquí viene lo importante. El problema de Ken no estaba en su mente, ni en sus ganas de hablar. El problema era la conexión. Y es justo ahí donde la tecnología ofrece una solución que es, bueno, radical. Miren, para ponerlo en palabras sencillas, la ELA ataca las neuronas motoras. Esto significa que, aunque el cerebro de Ken genera a la perfección las órdenes para hablar, esas señales eléctricas simplemente no pueden completar el viaje hasta los músculos de la boca y la garganta. Se pierden en el camino. Y esta es la analogía clave para entender todo. Imaginen un cable de fibra óptica cortado. La señal, o sea, la intención de hablar, el pensamiento completo, está ahí, intacto en el cerebro. Pero el cable biológico que lo transporta está dañado. Entonces, ¿cómo se repara un cable cortado dentro del cuerpo? Pues la respuesta es que no se repara, se le da la vuelta. Y aquí está lo brillante de esta solución. Una interfaz cerebro-computadora, o BCI, no intenta arreglar las neuronas dañadas. En lugar de eso, un implante diminuto se coloca justo en el área del cerebro responsable del habla para escuchar la señal en su origen, antes de que se pierda. Básicamente se salta la parte rota por completo. Claro, una cosa es captar una señal cerebral y otra muy distinta es entender qué significa. Y aquí es donde entra en juego una combinación increíble de neurociencia y una inteligencia artificial súper avanzada. El dispositivo es de una sofisticación impresionante. No es que solo detecte actividad cerebral en general, no. Puede registrar las descargas eléctricas de miles de neuronas individuales al mismo tiempo. Así que cada vez que Ken intenta hablar, se genera un patrón de actividad neuronal único y complejísimo. El proceso de entrenamiento es realmente fascinante. Le piden a Ken que articule palabras en silencio, o sea, solo con la intención de mover la boca. Mientras él hace eso, el implante graba los patrones neuronales exactos de esa intención. Luego, toda esa cantidad masiva de datos se usa para entrenar modelos de inteligencia artificial que, poco a poco, aprenden a asociar un patrón neuronal específico con una palabra o un sonido en concreto. Para lograr esta decodificación, Ken tenía que repetir frases como esta una y otra vez. Al principio, claro, el sistema no entendía nada, pero con cada repetición el modelo de IA se volvía más y más preciso, hasta que, como dijo un investigador, pasó de 0 a 100 de repente. Y bueno, después de la cirugía, de la recuperación, de incontables horas de entrenamiento y calibración, llegó el momento de la verdad. La gran pregunta era, ¿podría esta tecnología no solo generar una voz, sino devolverle a Ken su voz? Esa voz que su esposa recordaba, la que se había perdido en el silencio. Y la respuesta es un sí rotundo y súper emotivo. La tecnología no solo tradujo su intención, sino que lo hizo usando una versión digitalizada de la propia voz de Ken de antes de su enfermedad. Para su esposa, fue como viajar en el tiempo, fue volver a escuchar la voz de la que se enamoró por primera vez.
El cambio en su vida fue radical. Pasó de una comunicación que era agotadora y frustrante a poder tener conversaciones fluidas durante horas, jugar, interactuar, volver a conectar con el mundo. Y todo simplemente con la intención de hablar. Pero esta historia va mucho más allá de un solo hombre. Se trata de ser un pionero, de abrir un camino para incontables personas en el futuro. Es que para Ken, participar en este estudio no era solo para recuperar su propia voz. Él lo vio como una oportunidad de contribuir a algo mucho más grande. Su participación está ayudando a perfeccionar una tecnología que de verdad podría cambiar millones de vidas. Y esto es solo el comienzo, ¿eh? El objetivo final es crear un sistema que traduzca el pensamiento a voz de forma instantánea, en tiempo real, con un control y una retroalimentación inmediatos. Para eso se necesitarán sensores aún más avanzados y en mayor cantidad, pero el camino ya está trazado. La historia de Ken nos deja con esta pregunta resonando en la cabeza. Hoy es la voz, mañana podría ser el movimiento o la vista. Estamos siendo testigos del inicio de una era en la que las fronteras entre la biología y la tecnología se empiezan a borrar para restaurar nuestra humanidad más fundamental,